Hola con todos, saludos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a complementar la presentación que tenemos pendiente respecto a la caracterización de las semillas, que ya habíamos visto en una primera parte, cómo la podíamos caracterizar por mejoramiento y por procedencia. Ahora vamos a realizar una nueva caracterización de semillas por la presentación. En este caso, cómo se presenta la semilla dependiendo del tipo de planta. Hablamos de las plantas gimnospermas y angiospermas. Esto ya lo debíamos haber visto tal vez en primaria o secundaria, pero vamos a hacer básicamente un resumen, un recuento de lo que son. Más que nada como para recordar, porque no profundizaremos mucho en el tema, ya que nuevamente es materia que ya debemos conocer de antemano. Un término que me gustaría compartirlo con ustedes es el término de espermatófitas, que es muy poco utilizado, pero es básicamente el conjunto de todas las plantas con semillas. O, en otras palabras, la agrupación de las plantas gimnospermas y angiospermas. Bueno, entrando un poco ya en estos términos, en pocas palabras, las gimnospermas son las plantas con semillas desnudas versus las angiospermas, que son las plantas que tienen semillas contenidas en un fruto, es decir, que están recubiertas por un pericarpio. Son las paredes del fruto, la pulpa que conocemos muchas veces, que está recubriendo a la semilla. A esto se le llama, o estas son las plantas angiospermas, las plantas que tienen una semilla recubierta por un fruto básicamente. En el caso de los frutos dehiscentes, les ponía aquí indehiscentes, perdón, les ponía un ejemplo respecto al pericarpio, o bueno, un comentario respecto a las paredes del fruto, que nuevamente es conocido como pericarpio, que pueden estar o no adheridos a la cubierta seminal, o sea, a la capa de la semilla. Tenemos lo otro que son los propágulos, que es cuando utilizamos alguna parte de la planta para reproducirla. Puede ser a lo mejor en injertos, utilizando injertos o la técnica de injertos. Podemos utilizar aquí yemas, pueden ser apicales, pueden ser laterales, dependiendo del tipo de injerto. Pueden ser cormos, por ejemplo. Básicamente son partes de la planta que utilizamos para reproducirla. Más adelante vamos a ver un poquito más, alguno que otro ejemplo adicional. En esta caracterización vemos básicamente que las gimnospermas tienen un aparato reproductor donde no podemos diferenciar el ovario, el estilo y el estigma, que normalmente sí las podemos diferenciar en las angiospermas. En las gimnospermas, por lo general, encontramos plantas leñosas, las siempreverdes, las perennes. ¿Cuál es la diferencia? Tal vez para nosotros no es común escuchar de árboles caducifolios. Caducifolios es lo contrario a siempreverdes. Los caducifolios son las especies de plantas que en una cierta época del año, por lo general en el otoño, que no lo tenemos nosotros acá en Ecuador, eh, botan sus hojas, mudan, parece que se murieran, que quedaran solamente ramas y tallo, y raíces, pero no se mueren, sino que están simplemente adaptándose a una condición adversa. En nuestras condiciones de acá, de Ecuador, es raro que veamos plantas y casi siempre plantas caducifolias acá no son nativas, sino que han sido introducidas. Un ejemplo de ello podría ser la teca, que llega una época en donde bota básicamente todas sus hojas. Ok, lo contrario de caducifolias son las siempreverdes, que es el tipo de plantas que estamos acostumbradas a ver. En todo caso, las plantas gimnospermas no tienen flores auténticas o flores como tal, donde podamos ver pétalos, sépalos, estambres y estigmas que los podamos diferenciar muy claramente. Y normalmente tienen ambos órganos, los masculinos y los femeninos, en la misma planta, o sea, son plantas monoicas.
son plantas que tienen una autopolinización, o sea, una autofecundación. Pueden fecundarse ellas mismas. Ejemplo de esto tenemos en un par de maderables, que son el pino y el pachaco, por ejemplo. Podríamos mencionar plantas monoicas, tal vez en el caso de las flores, como el tulipán, que tampoco es muy común verlo acá, pero sin embargo es una especie, una flor que se comercializa bastante en Europa. Podríamos tener el cocotero, por ejemplo, la planta de coco, también es una planta monoica. Bueno, tenemos las angiospermas, que son el mayor número de plantas. La mayoría de las plantas que vemos van a ser angiospermas. Básicamente son las que tienen flores completas, flores visibles. En ocasiones las gimnospermas tienen una flor, pero no la podemos diferenciar o no la distinguimos, es muy pequeña. Mientras que las angiospermas no, estas sí tienen una flor reconocible y una flor donde podemos identificar de hecho sus partes. Ahora, en este caso, estas plantas pueden ser monoicas o dioicas. No hay problema en esto. O no hay una distinción solamente por una o por otra. Nuevamente, las plantas angiospermas pueden ser monoicas o dioicas. Ya habíamos mencionado de qué se trataban las monoicas. En el caso de las dioicas, son básicamente las que necesitan dos padres, o bueno, necesitan el padre y a la madre, necesitan lo que se conoce como reproducción biparental. En este caso, son los dos progenitores. Básicamente es una planta masculina, una planta femenina, que van a tener en algún momento un cruzamiento a través del polen, puede ser por el viento, puede ser por un insecto, y producen luego un fruto. Frutos, por ejemplo, en el caso de las plantas dioicas, podemos mencionar al kiwi. Hay una raíz que es consumida también, que es la ginkgo biloba, que pueden estar dentro de estas plantas dioicas. Un ejemplo de un frutal dioico, por ejemplo, es el aguacate. Pero bueno, en todo caso, en este caso de las angiospermas pueden ser monoicas o dioicas, pueden ser mono o dicotiledóneas, dependiendo del número de cotiledones que tenga la semilla. Y dentro de estas angiospermas tenemos como ejemplo también a la manzana y al tomate. Tenemos también una caracterización de semillas por reproducción. En este caso tenemos las autógamas y las alógamas. Las autógamas son las que se autopolinizan, es decir, las que no necesitan de polinización cruzada, no necesitan de un padre y una madre, no necesitan de lo que mencionamos hace un momento de la reproducción biparental, sino que la misma planta tiene ambas flores, masculina y femenina, y se pueden autopolinizar. En el caso de las alógamas, no. Las alógamas tienen en una población de plantas alógamas, un 90% al menos de la población tiene polinización cruzada. Podemos ver en el caso del maíz. El maíz tiene ambas flores, masculina y femenina, pero es raro que una planta de maíz se autopolinice. Por lo general son polinizaciones cruzadas. Básicamente por viento, por deriva, por insectos. El polen masculino se fecunda al polen, a la flor, a la parte femenina de la planta, produciendo luego los frutos, que en este caso son las mazorcas. Básicamente esto es la polinización cruzada. Tenemos también la apomixis, que en este caso ya sería un tipo de reproducción por semilla, pero una semilla asexual. ¿Qué quiere decir? Que la planta produce una semilla, pero no necesariamente, o no hay un cruzamiento, no hay una reproducción biparental, no hay masculino y femenino, simplemente la planta produce una semilla y esta semilla al nacer va a ser idéntica a la madre. Ejemplo de esto tenemos al diente de león, tenemos acá se lo consume bastante medicinalmente,
Y tenemos algunos pastos como los quencrus, paspalum o las setarias, que son básicamente plantas que se reproducen por apomixis. No confundamos la parte de apomixis con lo que habíamos mencionado anteriormente, que son los propágulos. Los propágulos son una parte de la planta que se usa para reproducirla. La apomixis es una semilla de la planta, producida por la planta, que nace como una semilla normal, pero simplemente no tuvo un cruzamiento, no tuvo una recombinación genética de padre y madre. En resumen, agronómicamente hablando, tenemos que semilla puede ser cualquiera de estas condiciones. Pueden ser semillas apomícticas, que es lo que mencionamos al final, que son las semillas producidas por la misma planta que producen una planta idéntica a la madre. Tenemos los propágulos, que podemos usar los cormos, por ejemplo, lo que mencionaba el plátano, tubérculos o estolones, rizomas, bueno. Tenemos el fruto semilla, que son los que tienen una cubierta, los que tienen una cariópside que protege a la semilla. Tenemos la semilla, botánicamente hablando, que son las plantas que producen una semilla como tal, que muchas veces no tiene la protección de una cariópside o de un fruto que lo rodee o que rodea la semilla. Y tenemos las semillas, por llamarlas así, artificiales, que son las que obtenemos a través de los cultivos de tejidos. ¿Qué es lo que hacemos en el caso de las semillas artificiales? Es básicamente tomar una parte de una planta que tiene las características que deseamos, la llevamos al laboratorio, hacemos un proceso de limpieza, de desinfección. Es una planta que va a estar libre de enfermedades, de patógenos. Es una parte de la planta, de hecho. Y esta parte se la pone, se le da las facilidades de un medio donde se pueda desarrollar. A medida que va desarrollando, nuevamente la partimos y vamos sacando básicamente una hija de cada parte. Y seguimos haciendo una reproducción de esta manera al punto de que podemos llegar a obtener de una misma semilla o de una misma parte de la planta, podemos llegar a obtener cientos y hasta miles de plantas similares. Es como si hiciéramos un proceso de clonación in vitro, pero realmente no lo estamos clonando como tal, sino que estamos haciendo que la planta reproduzca o se multiplique ella misma. Y lo único que estamos es segmentando y promoviendo a que estos segmentos se desarrollen individualmente. Tenemos un par de términos para que los tengan presentes, para recordar, que son los términos de latencia y dormancia. La latencia es cuando la semilla está en condiciones adversas. Una planta produjo una semilla, la semilla cayó al suelo, pero está, por ejemplo, en época seca. No puede germinar, o de hecho, si germina, básicamente se va a morir por falta de agua. Entonces entra en un estado de latencia, en un estado donde la semilla no germina simplemente porque las condiciones no son las idóneas. Es como si estuviera dormida esperando a que las condiciones sean las apropiadas para poder germinar, desarrollar y sobrevivir. Es una medida que tiene la naturaleza para conservar la especie. En el caso de la dormancia, es un estado en donde la semilla, aún estando en condiciones idóneas, no crece, no se desarrolla, no germina. En este caso es una semilla que puede ser viable, simplemente por algún motivo no quiso desarrollarse, no quiso germinar. Entonces, podemos ver que de las caracterizaciones de semillas que hemos mencionado desde un principio, y vuelvo a la parte inicial, encontramos que por mejoramiento pudiéramos obtener un tipo de semilla certificada. Por decirlo así, podemos utilizar una semilla angiosperma. Agarramos una planta o un cultivo
que puede ser de plantas angiospermas. A lo mejor están en un huerto semillero, están sembradas como huerto semillero, están sembradas en algún sitio en particular que vamos a utilizar solamente para obtener semilla. Y hacemos algún tipo de mejoramiento, o alguien hizo un tipo de mejoramiento. Entonces vemos que una semilla angiosperma de un huerto semillero pudo obtener o pudo llevar un proceso de mejoramiento al punto de obtener una semilla certificada. Es una semilla certificada en un inicio de un huerto semillero de tipo angiosperma que pasó por todo el proceso para poder ser comercializada al final. Entonces vemos que la caracterización de las semillas puede ser de diferentes formas, y repetimos, puede ser por mejoramiento, puede ser por procedencia, puede ser por el tipo de presentación de la semilla y puede ser por el tipo de reproducción que tiene. En cualquiera de los casos, podemos identificar o podemos caracterizar semillas y no necesariamente es solamente una o solamente otra. Y el tipo de reproducción que podemos utilizar de la misma forma, la que mejor se adapte al cultivo o al manejo que necesitamos o al producto que vamos a obtener. Entonces, recordando este par de conceptos, les quedo agradecidos. Esto es lo que tenemos hasta ahora con el tema de caracterización de semillas y es básicamente un inicio o los cimientos para poder seguir con los demás temas complementarios a esto. Básicamente, a futuro vamos a seguir avanzando en temas de tecnología de semillas y estos conceptos van a quedar, ya los debemos tener claros para poder entender las siguientes partes de la materia. Sin más por ahora, para que nunca se quejen del nombre que tienen, muchísimas gracias. Pasen bien.